sea el docente quien vea y analice si es justificable el extemporáneo. Entonces consideraría que esa misma mecánica van a utilizar porque no nos han dicho nada. ¿Cuál va a ser la mecánica para establecer y verificar el extemporáneo? Entonces recuerde usted que se tiene que justificar, mandar la justificación correspondiente. Sin embargo, como lo que se busca es evitar contacto, pues entonces vía WhatsApp me lo puede mandar usted y justificando por qué, yo analizar si efectivamente justifica la razón de hacer un extemporáneo. Si lamentablemente van unos 2 o 3 a extemporáneo, podría ser el examen oral. Entonces, para que desde ya sepa usted de a qué podría ser. Aquellos que tienen pánico a hablar en público o hablar frente a otra persona, pues podría ser que su examen sea oral. Pero eso va a depender del número, porque si son muchos tampoco me conviene porque no me alcanza el tiempo. Entonces podríamos ser escrito. Lo único que sí es examen distinto al que van a hacer sus compañeros en el examen ordinario. Esas son las circunstancias, principalmente en cuanto a la asistencia. Verifique, porque si hay quienes he encontrado que no están en el listado y por alguna curiosidad veo si está en el otro, sí, pero no le tomo su asistencia, porque si no, entonces en una clase saturan la asistencia y en otra no están y corresponden a otros. Entonces lo que estamos buscando es depurar quiénes están en cada sección, aparte de aquellos que sí están asignados ya dentro de los listados, pero hay algunos que un día me aparecen en A, otro día en la B, entonces no sé en a qué sección pertenecen, o están probando todavía porque no están en el listado oficial. Lick, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a eso, fíjese, Lick, disculpe que me meta y que dé mi opinión. Fíjese que yo no aparezco en ningún otro listado, ni estoy asignado en la A, pero porque ya no hay cupo. Yo estuve mandando los correos y todo para que me logren asignar, y el mismo Bundech o los mismos que están contestando ese correo indican que uno se asigne en las distintas secciones que hay, lo cual yo no lo he hecho y contesté eso, que hay clases que se topan en el mismo horario. Entonces, yo estoy tomando esto de tomar clases en la sección A, todos los cursos, y en base al listado donde usted tiene y que yo me conecto todos los días, pues en base a eso quiero pelear para que me asignen en la A, ¿verdad? Entonces, yo le soy sincero, sí estoy así como que en el aire, ¿va? Pero porque no hay cupo ya en las distintas secciones. Y las que están libres ahorita hay unas que están repetidas. Entonces no puede asignarse uno en todas las secciones como ellos me dijeron. Entonces yo sigo clases aquí en la A, ¿verdad? Sí, por mí no hay ningún problema. Yo lo que les decía era que lo que estoy encontrando es que hoy aparecen en la B, mañana en la A, y entonces no sé en qué sección están. Por mí no hay ningún problema. Si usted se sigue anotando en la A, yo lo estaría tomando en la A. Pero si mañana aparece en la B, ya será que tenemos que ver su asistencia, porque yo ya les comenté, no sé si fue en la sección de ustedes, en las cuales para darles un punto, porque les faltó un punto para ganar el curso, para llegar a zona mínima, yo veo desde asistencia, veo entrega de trabajos, veo de comprobaciones de lectura, que todo lo alcanza acá a cero, pero que hayan sido constantes. Todo ese tipo de cosas. Yo espero que usted no tenga ese tipo de dificultades, de que necesite un punto, ¿verdad? Pero si se llegara a dar esa situación, yo sí analizo todos esos extremos. Lo que sí no analizo es que si tienen el 80%. Honestamente, yo sí, somos sancarlistas, cuesta a veces asistir a todas las clases. Entonces uno busca la manera cómo ir a ser autodidacta y prepararse uno mismo. Entonces, ahora lo que sí, para ese tipo de cosas, yo sí necesito consistencia. Pero eso será, por mí no hay ningún problema. Usted diga, festival de casa y ojalá logre solventar ese y lo dejen en la sección A. Por mí no hay ningún problema. Pero sí, ahora, ese es su traslape para el examen, sí le diría. Yo sí no lo puedo ayudar porque alguien me decía, mire, yo quisiera ver que si me examina antes, o me examina después, o me examina, busquemos una salida. No, la única salida es extemporáneo, nada más. O opta por la clase mía y como el otro docente buscarle otra salida, pero la única solución que le doy yo a ustedes es extemporáneo. Es la única salida. ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? Bueno, no hay. Entremos entonces a analizar ya los artículos. Nos habíamos quedado en el 139 ya analizado. Vamos al 140. Agravación específica. Veamos acá
que sí nos da presupuestos de verbos, de sujetos activos directos. El médico. Aquí nos establece como sujeto activo un médico. Abusando de su profesión, causar el aborto o cooperar en él. Será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135. Con multa de 2.500 a 15.000 quetzales. Con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Iguales sanciones se aplicará en su caso a los practicantes o personas con título sanitario sin perjuicio del relativo en concurso de delitos. Veamos, ¿qué nos quiere decir este artículo? Pareciera ser sencillo, tiene distintos presupuestos. Nos habla inicialmente del médico. El médico que abuse de su profesión, toda vez de que aquí ya vimos nosotros cuándo se puede dar el aborto terapéutico, que sí está permitido. Obviamente tiene que ser practicado por un médico, siempre y cuando tenga el aval o el mismo diagnóstico de otro médico, que se dé por riesgo a la vida, ya sea del producto o de la vida de la madre. Entonces ahí se podría dar ese aborto terapéutico. Sin embargo, si no se tienen, no se dan esos presupuestos, pues obviamente acá sí se podría abusar de ese cargo correspondiente o de esa profesión. Bajo esas circunstancias se puede cooperar o se puede causar el aborto en la víctima. Y entonces, ¿qué pena correspondería? Aquí no nos da la pena el artículo, sino nos remite al 135. ¿Y qué nos dice el 135? Prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. Recordarán ustedes el caso que les comentaba de la chica, se hizo novia de un ayudante de buses y la llevaron a una clínica, a una farmacia más que todo, y ella indica que cuando entra una persona se pone una bata blanca y le dice que la va a examinar, le toca el estómago, le da unas pastillas supuestamente prenatales, 3 días tenía que tomarlas y como no hubo ningún efecto, según ellos, que iban a reforzarle los prenatales, la llevan nuevamente a la clínica y la inyectan. Y ahí sí ya se provoca el aborto. Recordarán ustedes ese caso. Ese caso estaba planteado, y porque era un caso real, sobre el hecho de que la persona no era médico, ni era enfermero, era un farmacéutico. Sabemos que nunca tuvimos a la vista si él era graduado en farmacia o era de aquellos empíricos que ponen su negocio y se dedican a vender medicina. No llegamos hasta ese extremo. Bueno, el caso es que no era médico. Ahora cambiemos ese caso. El mismo caso planteado, solo que ahora estableciendo que era médico. ¿Dónde lo podemos ahora tipificar? ¿O qué pena le esperaría a este médico? Y entonces sabemos que ella fue engañada. A ella se le dijo que lo que se le había dado de pastillas prenatales y que se le había inyectado prenatales. Entonces ella fue engañada. Y nos dice este 135, con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Aquí no hubo consentimiento de ella. Y si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años de prisión. Aquí es donde se ajusta el presupuesto de esta persona. Por lo tanto, las circunstancias en las cuales se pueda cometer este delito conllevan a determinar una agravación específica y la pena que le esperaría es de 4 a 8 años de prisión al médico, ¿sí? Porque él estaría cometiendo o causando ese aborto, abusando de la profesión de él como médico. Y la pena correspondiente de multa y la que corresponde a la inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Solo veamos, jóvenes, en este artículo, el libro, como le llamamos nosotros, aunque es el mismo código penal que se está desarrollado en esto, vea usted que tiene una pena de 2.500 a 15.000 quetzales según el libro. Algunos están utilizando su código normal y yo sí le recomiendo a usted que su código penal que utilizó en penal 1 utilice para penal 2, para penal 3. Porque es el mismo código que le va a servir. Por eso le decía yo en la primera clase, margínelo, haga las anotaciones que usted considere necesario en su código. Eso le va a servir para su examen técnico profesional. No le va a servir para su examen, pero le va a servir para el examen técnico profesional principalmente. Y no se preocupe en estarlo marginando. Total, en penal necesita archivos, porque no lo mismo le da si tiene o no tiene. Entonces,
para que usted se familiarice con su código. No es lo mismo. Usted va a decir, lo mismo da abrir un código penal de uno que de otro. No es lo mismo, jóvenes. Cada uno va conociendo el código, el manejo de su código, que también es objeto del examen técnico profesional, y por lo cual los exhorto a que utilicen ese mismo código, utilizar, no que, yo necesito un código penal nuevo para penal 2, que necesito un código penal nuevo para penal 3. No les va a servir. Entonces, utilicen su mismo código, porque ahí va a tener lo que usted va a ir conociendo, va a ir aprendiendo y le va a servir para más adelante. O eso sí, lo que conlleva es mantenerlo actualizado. Lea, ya deje de estar leyendo en el diario, lea usted la actualización de sus leyes para que ahí le va a ir sirviendo tener actualizado su código penal, su código civil, los códigos que usted va a utilizar, utilice su mismo código. Eso sí, el día que vaya a graduarse, gradúese en San Carlos. Porque no tiene sentido que el Estado le esté financiando sus estudios y después los técnicos profesionales, usted va a una privada porque ahí ya tiene recursos para simplemente examinarse y ganar. Porque dicen que es más fácil ganar ahí, yo no creo, pero eso dice. Y que por eso se van a las privadas. Pero honestamente, se siente orgullo salir de la universidad donde uno ha pasado. Si usted estudió en una privada, pues obviamente va a identificarse con esa universidad, pero no puede identificarse y después resulta diciendo, yo soy sancarlista de corazón y sus títulos que penden en la oficina son de una universidad privada. Entonces no tendría sentido. No es sancarlista de corazón. Entonces es como aquel que me dice, mire, yo hoy le voy al Real Madrid porque es el campeón de España, pero el otro año va a ser el Atlético de Madrid, entonces ahora ya soy del Atlético. Entonces no es ser de corazón, pues. Entonces son cuestiones que se dan. Y en este caso, si usted está utilizando su mismo código que utilizó en penal 1, va a establecer que la pena que tiene ahí establece que tiene una multa de 500 a 3 quetzales, ¿sí? Y no es que su código esté mal. Al final, si está utilizando un código azul que venden por ahí cerca del centro universitario en la Federal, sí, esos códigos, creo que eso que me está enseñando Ronnie, creo que ese no tiene el decreto al final. Es exactamente ese es. Ese no tiene el decreto al final. Pero en la mayoría de los otros códigos sí tiene un decreto al final. Y es el decreto 296. Ese decreto 296 indica que todos aquellos delitos con multa se multiplican por 5. Y entonces por eso su código dice 500 quetzales. Y el libro dice 2.500, porque el autor aquí sí ya le multiplicó los 5. Y su código dice 3.000 y el libro dice 15.000, porque también el autor ya le aplicó por 5. Entonces, por eso establece 2.500 a 15.000. No es que su código esté mal, sino que el código recoge el espíritu original de la ley. Y entonces nos habla de 500 y 3.000 quetzales. Lo único es que tiene que tener presente siempre ese decreto 296, en la cual multiplica por 5 mínimo, máximo de las penas de multa únicamente, jóvenes. No me vaya a multiplicar por 5 la pena de prisión, solamente la de multa. Y aquellos delitos del 96 para atrás. Del 96 para adelante ya no aplica, porque ahí a la reforma ya debió tenerlo el código. ¿Cómo podemos establecer que un artículo es del 96 para adelante y un artículo es del 96 para atrás? Si ve usted el 123, que no tiene multa, pero me voy a referirlo porque ahí tiene la modificación el artículo. Solo por eso se lo voy a mencionar, no porque tenga multa. Pero el 123 nos indica a nosotros modificado por el artículo 3 del decreto 2096. Entonces, generalmente todos los artículos va a traer reformado por el decreto número. Usted en teoría del proceso vio que los decretos están compuestos de dos numeraciones. La primera corresponde al correlativo y la segunda al año de creación del decreto. Entonces, cuando nos dice decreto 2096, nos está diciendo el correlativo 20 del Congreso de la República, que hasta ese momento había decretado, había creado 20 decretos y son del año 1996. Entonces, si fuera el caso que el 123 tuviera multa, aquí ya no aplica ese 5, porque es del 96 para adelante, 97, 98, hasta el 2020, ya no aplica multiplicarlo por 5. Sí aplica del 95 para atrás, si queremos verlo así. Entonces,
para que vea ese tipo de delitos. En este caso, la grabación específica, si usted ve, no tiene ninguna reforma, ninguna modificación desde su creación. Este delito ha sido intocable. Por lo tanto, teniendo pena de multa, aquí sí le aplica el decreto 296 y nos establece que debe multiplicarse por 5. Por eso el autor dice 2.500 a 15.000. Su código no está malo. Su código lo que tiene es que no se ha aplicado esa multiplicación por 5 que dice ese 296, para que lo anote en su código y lo tenga presente. Y entonces, aquí establece que también iguales sanciones se aplicarán en caso de practicantes o personas con título sanitario. Entonces, practicantes de medicina, por supuesto, o en su defecto, personas con título sanitario. ¿Quiénes podrían ser? Enfermeros, por ejemplo, en los cuales tengan el título de enfermeros y cometan este acto ilícito de provocar el aborto en otra persona o cooperar para que se ejecute el aborto. Entonces, ahí podrían tener una agravación específica, pero solo ellos. Lick, buenas Por noches. favor, Ronnie. Buenas noches. Ahí entrarían también las comadronas en este delito. Consideraría que sí, aunque aquí Sí, nos ¿verdad? dice título y las comadronas no tienen título, pero consideraría que en un momento dado se podría equiparar porque están avalados por el Ministerio de Salud. Sí, porque ellas tienen un diploma, ellas tienen su diploma como Están autorizadas por el comadronas. Ministerio de Salud. Exactamente. Sí, podría ser. Podemos Vale. considerarlas como personas que tengan la autorización y como en todo caso similitud a La practicar. facultad Exactamente. para poder realizar eso. Vale, gracias, Lick. ¿Alguna pregunta, jóvenes, en cuanto a este delito? ¿No lo hay? Bueno, continuemos entonces. A mí me queda duda si de verdad les queda claro lo que les he explicado, pero voy a salir de dudas el día del examen. Ustedes tendrían la posibilidad de salir de dudas hoy. Bueno, jóvenes, vamos al capítulo 4. Perdón, Elic, yo tengo una duda. Por favor, señor presidente. En relación al artículo 140 y el artículo 135, ¿no tiene alguna similitud porque es sin consentimiento? Porque igual la víctima no sabe, y como la grabación específica, el doctor actuó de forma deliberada, ¿no tiene relación? ¿O cómo se puede diferenciar el artículo 135, aborto con o sin consentimiento, y el artículo 140? Vea, el 140 va a ser aplicado para médicos, practicantes y personas en materia de salud, solo para ellos. Ahora, el 135 para cualquier otra persona que pueda provocar el aborto, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos relaciona con el 135? Es porque el 140 no tiene pena y nos refiere al 135 para el caso único y exclusivamente de la pena. Entonces, ahí es la relación. O sea, sí tiene toda la relación. Si usted quiere verlo de esa manera, sí guardan relación en cuanto a consentimiento, sin consentimiento, pero para poder establecer la pena. Por eso les decía, en el caso que yo les había planteado de esta chica que se enamoró del ayudante y pues consecuentemente la embaraza y posteriormente busca el aborto. Si, por ejemplo, la chica hubiera dicho, yo tampoco quiero tener el bebé, yo quiero abortarlo, vamos a un lugar y abortemos. Entonces, ahí había consentimiento, pero quien lo practicó es un médico, entonces ahí estaríamos estableciendo que para el médico sería con agravación específica. ¿Y qué pena le esperaría al médico? Como hay consentimiento de la víctima, hubiera sido de 1 a 3 años de prisión, más, como es médico, le corresponde una multa más inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Ahora bien, si no hubiese consentimiento de la víctima, el chico la hubiera llevado y ahí la hubieran abortado, pues obviamente aquí podría establecerse la misma circunstancia, solo que en el segundo presupuesto, de 3 a 6 años, no hay consentimiento de la mujer para provocarse el aborto. Pero como en el caso que yo les planteé, lo que hubo, ausencia de consentimiento y engaño a la víctima. Y entonces aquí va al puesto, de 4 a 8 años de prisión. Entonces, como es médico, también le espera la misma pena, de 4 a 8 años de prisión, más multa, más inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Entonces, eso es lo que guarda relación. Lo único que por ser médico o personas de conocimiento en materia de salud, pues ahí la correspondiente pena y conducta va a regularse con el 140, pero si son ajenos a esas personas de materia de salud,
entonces ahí la tipificación sería 135. No sé si le queda claro, si logré explicarle lo que usted quería saber. Sí, gracias, Elic. Licenciado, buenas noches. Ay, Buenas noches, perdón, Andrea, y después Adel. Por Ok, favor, Andrea. licenciado, tengo una duda. Supóngase que el ayudante del médico esté engañado para trabajar y él ayuda a practicar el aborto. ¿Qué delito está cometiendo él o no comete ningún delito? Hay delito. Lo único es dónde puedo establecer yo el engaño para el auxiliar del médico. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen como procurador que pueda tener como abogado, decirle a mi procurador, vamos a ir a celebrar un matrimonio, y con engaño lo llevo, cuando va a llegar él va a ver que ahí, pues obviamente no lo puedo engañar porque el procurador en todo caso es estudiante de derecho. Igual pasaría en esto, el ayudante del médico es conocedor por lo mínimo de medicina. Y entonces si él está ayudando a realizar eso, o salvo en este caso que le digan inyectar esto, ahí no habría ningún delito por parte del asistente del médico. Si, por ejemplo, solo le digan, mira, anda, anda a inyectar esto, y él sin saber le inyectó porque él no tenía conocimiento, ahí no podría haber ninguna tipificación para el asistente del médico, para el enfermero en todo caso, porque él no sabía, él solo le dijeron, administra este medicamento. No sabía qué medicamento, entonces a esas circunstancias, obviamente él es conocedor de la medicina también, pero no tiene la facultad de poder recetar y obviamente se lo había ordenado su jefe y el médico correspondiente, conocedor de las ciencias médicas. Por lo tanto, no puede considerarse ahí que haya alguna conducta ilícita para el enfermero. Ahora, tenía conocimiento de los hechos, obviamente, y hay una cooperación para la comisión del hecho de conformidad con el artículo 36, numeral 4 del Código Penal, la cooperación necesaria para la consumación del hecho. Muy bien, por favor, ¿quién fue que estaba preguntando? Adele, creo que era. Así es, licenciado, gracias. Por Si favor. fuera un practicante de medicina que por negligencia causara el aborto, ¿entra aquí mismo, perdone? Sí, sí, porque no hay, bueno, acá hay un homicidio culposo. Vamos a establecer, perdón, una tentativa de aborto culposo. Ajá. Dice, el aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. Sí podría existir un aborto culposo. Entonces, si se establece negligencia, podría irse al artículo 139. Pero si no se demuestra la negligencia, sí quedaría en el 140. Habría dolo directamente para cometer el hecho ilícito. De lo contrario, si se establece, como usted lo plantea, una negligencia, está determinada esa negligencia en el actuar de la persona, pues ahí podría ser una tentativa y aborto culposo, de conformidad con el artículo 139. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes. Licenciado, Por favor. en dado caso, si una pareja decide abortar, pero resulta que una persona, un tercero, se entera del embarazo y se entera del aborto, ¿se puede denunciar o qué procede en ese caso? Sí, se puede denunciar. Se puede denunciar y es muy difícil que vaya a proceder, pero sí se puede denunciar. Lo único que podría en un momento dado establecerse sobre una tentativa siempre y cuando se buscara un procedimiento o se hicieron pasos necesarios e idóneos para cometer el ilícito. Por ejemplo, se compraron las pastillas, se tienen ya las pastillas, o en todo caso se tiene el pedido para tomar las pastillas o la inyección para provocar el aborto. Entonces ahí se podría decir que se hicieron procedimientos idóneos para cometer el delito, pero no se llegó a su consumación derivado de esa denuncia que se presentó. Pero sí se puede cometer, y la víctima sí no puede cometer tentativa de aborto, porque eso ya lo vimos en el 139, que son impunes en cuanto a la mujer. En cuanto al novio, si queremos verlo así, él sí cometería tentativa de aborto, derivado a que realizó acciones propias para cometer el delito. Ahí podría considerarse tal conducta ilícita.
Gracias, licenciado. Continuemos entonces. 141 del capítulo 4 de la agresión y disparo de arma de fuego. 141, agresión. Quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, en estos dos no incluye este delito. Si hubiera riña o pelea entre dos, no incluye el delito de agresión. Ya embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con multa de 50 a 1000 quetzales. Si a consecuencia del acontecimiento se causare lesión, solo será sancionado por esto, o sea, por la lesión. Vean, jóvenes, en la práctica este delito, yo diría, no tiene aplicación. En virtud que hay conductas en las cuales absorben con base al principio de subsunción, hay delitos en los cuales subsumen esta conducta. ¿Qué quiere decir? Estamos excluyendo peleas entre dos o riña, no, aquí no incluye. Entonces, ¿cuándo se da? Embistiendo a una persona. Por ejemplo, va corriendo una persona y lleva, por ejemplo, un asadón en el hombro, pasa llevándose a la persona. Ahí podría ser tal vez una agresión, si es que no había la intención, pero si fue alguna circunstancia fortuita, vamos a alegar el artículo 22 del Código Penal, una acción fortuita y no hay delito. Entonces, ahora, lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, ¿qué podríamos decir? Una piedra. Como nosotros, un delito de el derecho penal es de acción. Vamos a juzgar la acción expresada. Si, por ejemplo, le tiró una piedra, ¿causó alguna lesión? No. Si le causó lesión, vamos al delito de lesiones. Y si lo maltrató, falta contra las personas. Entonces, por eso les decía, este delito es de muy poca aplicación. En la experiencia que tengo, no hemos tenido ningún delito, porque hay otros delitos que lo absorben. Entonces, no existe esa circunstancia de poder tipificar con claridad este delito. Y entonces, invistiéndolo con arma, aquí debemos establecer que el arma no necesariamente va a ser arma de fuego. O sea, no nos habla la ley de arma de fuego, nos habla de armas. Y arma es todo objeto capaz de causar un daño. Esto está contenido en el artículo 1 de las disposiciones transitorias de este código. Entonces, ahí nos establece a nosotros sobre qué debemos entender por arma. Y es todo objeto capaz de causar daño. Por lo tanto, estas circunstancias de este delito es muy escasa su aplicación. No, hasta el momento yo no conozco ningún caso de agresión como tal, toda vez que todos estos delitos estarían absorbidos por falta contra las personas, o en todo caso, lesiones leves, graves o gravísimas, en todo caso, y no existe una conducta como tal de agresión. Sin embargo, está en la norma, pero consideraría que hasta el momento su aplicabilidad es mínima. 142, disparo de arma de fuego. Quien de propósito, veamos la intencionalidad, aquí hay un dolo directo, disparar arma de fuego contra otro, aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si a consecuencia del disparo se causare lesiones graves o gravísimas, o se ocasionare la muerte, solo se le impondrá la pena que por estos delitos corresponda, o sea, por las lesiones graves, gravísimas o la muerte, ya sea homicidio o asesinato. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena se atenderá a lo dispuesto del artículo 70 de este código. Veamos, jóvenes. Este delito tiene su complejidad dado a las circunstancias en las cuales se pueda dar este tipo de casos. Y aquí nos habla que podría haber un concurso ideal de delitos si hay lesión leve. Sin embargo, cuando nosotros estamos estudiando derecho, debemos entender que no somos únicamente positivistas y lo que la ley diga nada más. Debemos conocer doctrina, debemos conocer jurisprudencia, debemos conocer derecho convencional o la convencionalidad para poder determinar esa interrelación que hay entre cada una de las normas. Y entonces, cuando la ley nos indica esto, también debemos ir a lo que la jurisprudencia de la Corte la Corte Suprema de Justicia han establecido. Y en estos casos tenemos nosotros que la Corte Suprema de Justicia hace jurisprudencia al indicar
que si se causa lesión a una persona con arma de fuego, debe considerarse la posible comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, porque se está utilizando un objeto capaz de causarle la muerte a una persona y que no se causa por razones ajenas a la buena voluntad del sujeto activo. Esto conlleva porque el arma de fuego está hecha para eso, para causar ese daño, ya sea de defensa o en un momento de ofensa a la otra persona. Y entonces la Corte ha establecido con claridad que cuando se utiliza un arma de fuego se pueda considerar la tipificación homicidio en grado de tentativa. Ahora bien, aquí debe haber esa lesión y dice que debe considerarse un concurso ideal de delitos. Sin embargo, estas circunstancias se subsanan con este criterio de la Corte Suprema de Justicia de Cámara Penal. También, si por ejemplo la persona disparó el arma de fuego y le pasó provocando un rozón, como se dice comúnmente, hubo sangrado, por supuesto, trasladado al hospital e indica un tratamiento médico de 5 días, por decirle algo, para curar la herida de la quemadura que provocó. No es ni lesión leve. Ahorita vamos a ver lesiones nosotros, cómo se pueden graduar las lesiones, consecuentemente poder establecer esos extremos. Sin embargo, aquí requiere que haya una lesión leve. La lesión leve está considerada de 10 a 30 días de acción. Entonces, si hubiera ese caso, pues la ley establece, el criterio de la Cámara dice debe considerarse un homicidio en grado de tentativa. Entonces no podría considerarse lesión leve para que hubiese también disparo de arma de fuego. Si, por ejemplo, disparó y no provocó ninguna lesión, pero sí le rompió, por ejemplo, la chumpa o la playera o la camisa al sujeto pasivo, pero no hubo lesión, entonces no se da el presupuesto para disparo de arma de fuego. En todo caso, un disparo sin causa justificada o en un momento dado decir, la víctima, mire, me disparó, lo único que yo me quité y por eso solo me pasó quemando la ropa. De lo contrario, si yo no me quito, me mata. Entonces es donde la ley establece, o donde se establece que lo que debe considerarse es una tentativa de homicidio derivado a que se exteriorizaron conductas plenas para poder cometer o para poder causar un daño de tal gravedad, utilizando mecanismos idóneos. Arma de fuego. Ahora, por ejemplo, le disparó un balín, obviamente ahí sí no podemos hablar nosotros, aunque el balín en un momento dado puede provocar algún tipo de lesión, pero tampoco sería disparo de arma de fuego, porque ese tipo de objeto no es considerado un arma de fuego. Entonces ahí habría llevarlo a una lesión o a una falta contra las personas. Entonces, ese tipo de circunstancias lo que conlleva que estos dos delitos tienen muy poca aplicabilidad actualmente en la norma, están vigentes los artículos ya indicados, sin embargo, su aplicabilidad como tal son mínimas. ¿Qué podría darse? Este último podría darse. En un momento dado, considerar que la persona tenía lesión leve, se aleja de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y podría tipificarse, pero entonces habrían dos delitos, lesiones leves y disparo de arma de fuego, derivado a que el mismo artículo establece que debe verificarse un posible concurso ideal de delitos, derivado a que indica que nos debemos establecer de conformidad a lo que establece el artículo 70 del Código Penal. Ahí es donde nos establece un concurso ideal de delitos, que para cometer un delito se tuvo que utilizar o realizar esa conducta. Ahí es donde podría haber, si queremos nosotros inobservar la jurisprudencia, pero si queremos ser muy estrictos al observar jurisprudencia, sí vamos a establecer que debemos tipificar una tentativa de homicidio y no un disparo de arma de fuego. Y en el 143, no aplicabilidad. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tengan señalada pena mayor. Entonces, es lo que la Corte actualmente está utilizando como criterio jurisprudencial al poder indicar que debe considerarse la tentativa de homicidio. ¿Dudas, jóvenes? ¿Todo está claro? Bueno. Yo sí, disculpe, licenciado. Perdón, Ariela, después le doy la palabra. Jorge está pidiendo la palabra. Ah, bueno, está bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, una duda más que todo. ¿Y qué sucede cuando la persona pues tiene permiso de portar un arma de fuego? Por lo que yo sé, cuando una persona saca ese permiso, le hacen la pregunta de que
¿para qué necesita el arma? Entonces, lo que dicen es para inmovilizar a la persona por la que está siendo atacado. Entonces, al inmovilizarla, implica un disparo, por ejemplo, en la pierna o algo, una lesión, quizá no, que no lo maten, pero como el artículo 142 menciona que aunque cause lesiones leves, también puede tener alguna sanción o algo. Sí, aquí lo que nos establece la ley y nos parte de la premisa es de que todas estas armas están legalmente autorizadas, que la persona tenga la licencia de portación o en su defecto, si es en la casa, la tenencia del arma de fuego correspondiente. Ahora, si no lo hay, también otro delito de portación ilegal de armas de fuego, de uso civil o deportivas, o en su defecto, tenencia ilegal de armas, si la tiene en la casa, si no la tiene autorizada por la DGCAM. Entonces, partiendo de la premisa, la ley establece que la alarma pues está legalmente adquirida, de lo contrario, hay otras conductas ilícitas. Entonces, obviamente, la responsabilidad de tener un arma de fuego es grande y consecuentemente sirve para defensa el arma de fuego, para eso está hecho. Sin embargo, nosotros sabemos que el arma de fuego muchas veces sirve para agredir también, entonces ahí es donde conlleva. En ese caso, lo que usted me dice, sí, efectivamente, si la persona obtuvo el arma, pues obviamente puede cometer este delito. Si no la tiene autorizada, pues hay otros delitos en los cuales se puede cometer, como decía, si la está aportando en otra casa, pues es una aportación ilegal de armas de fuego, y si la tiene en la casa y no está autorizada, pues hay una tenencia ilegal de armas de fuego que no están autorizadas por la DGCAM. Gracias, Mariela, licenciado. por favor. Con una duda más que todo, en el artículo 141 de agresión, entonces ahí ya no se multiplicaría la multa por 5. Estamos a menos de un minuto. Si se corta, le contesto después. Es que en el 141, en el código normal, el que utilizamos, tiene una pena de 10 a 200 quetzales. El autor ya le multiplicó, por eso dice de 50 a 1000 quetzales, porque ya le multiplicó los 5. Pero ese es en el libro, pero los que están utilizando su código pequeño o el código normal, ese sí ya tiene, ese no tiene multiplicado los 5. Ahí sí, por eso es que tiene pena distinta. Bueno, jóvenes, estamos a menos de un minuto, les damos el receso y volvemos a conectarnos en 5 minutos.
a herir la integridad de la persona. Por eso es que aquí el bien jurídico tutelado ya no nos hace mención, pero cuando iniciamos este título 1, establecimos nosotros delitos contra la vida y la integridad de la persona. Las lesiones, el bien jurídico tutelado es la integridad de la persona como tal, ya no es la vida, como veníamos nosotros viendo en delitos de homicidio o de asesinato. Ahí veíamos nosotros la integridad física. Ahora vamos a ver que el bien jurídico tutelado es la integridad física, porque no hay ausencia de voluntad de causar esa muerte a la persona, sino únicamente agredir el aspecto físico del sujeto pasivo. Vamos al 145, en las cuales... Licenciado. Por favor. Disculpe, licenciado. Por ejemplo, aquí podríamos decir que aquí entra lo que hacen estas personas que disparan al aire y provocan, por ejemplo, terror en las personas. Por ejemplo, que alguien le dé un infarto o algo así, pero no tenía en mente en matar a la persona, sino que por el miedo o el susto a escuchar el arma de fuego haya provocado un infarto a la persona, por ejemplo. Bueno, pero ahí no hay delito. O sea, el único delito que queda es disparo de arma de fuego sin causa justificada, que eso está contenido en la ley de armas y municiones. Entonces, ahí es el delito. Ahora, que del susto murió la persona, eso ya no hay delito, ya no se le puede atribuir un homicidio preterintencional al sujeto, derivado a que eso ya es una cuestión de salud de la persona. Ahora, lo que sí cometió él al disparar al aire es un disparo de arma de fuego sin causa justificada. Entonces, pero no está contenido en esa norma, sino en la ley de armas y municiones, en la cual ahí sí está claramente establecido ese tipo de delito, que para disparar un arma de fuego nos dice la ley que debe haber una justificación para hacerlo, no simple y sencillamente los que se lleve disparar al aire. Ahora, lo que sí hay en este tipo de casos, y lo que hemos visto nosotros en Chimaltenango, varios casos, es de personas que disparan al aire y al caer la bala en residencias mata a personas o hiere a alguna persona. Entonces, ahí sí podemos establecer que lo que hay es homicidio preterintencional en virtud de disparar al aire y es al caer, no había la intención, no había un sujeto pasivo establecido, pero al caer la bala, pues obviamente provoca la perforación de la residencia o el golpe a la víctima, que a veces niños que están en los patios les caen las balas en la cabeza o en alguna parte del cuerpo y ha provocado en la mayoría de casos la muerte. Entonces ahí lo que se puede tipificar es un homicidio preterintencional, toda vez que no había esa intención de causar la muerte, pero se causó la muerte de una persona. Ahora, no podríamos hablar de un homicidio del 123, toda vez que no había un sujeto pasivo determinado, sino la intención era, pues, satisfacerse disparando al aire, pero eso es un acto que pone en riesgo la integridad o la vida de una persona, porque el efecto que cuando esa bala va a caer, pues obviamente la atracción que va a tener hacia la superficie terrestre, pues la fuerza va a ser mucho mayor que cuando esa bala iba hacia al espacio. Entonces, se dan ese tipo de circunstancias en las cuales se pueda provocar. Por favor, Ron. Lick, perdone, sí, en este 144, como dice, cometer el delito de lesiones, quien sin intención de matar, causar daño en el cuerpo o en la mente. ¿A qué se refiere en la mente? Bueno, por ejemplo, las circunstancias de las lesiones del daño psicológico que se pueda afectar a una persona. Entonces, puede haber que increíblemente hay traumas que se puede ocasionar a personas con algún tipo de maltrato, algún tipo de situación que se pueda provocar en una persona. Por ejemplo, a una persona que generalmente se le trata de inepto, de retrasado mental, de incapaz de hacer las cosas, no es que la persona lo sea, pero va a llegar un momento en que va a creer y va a entrar en ese mundo de decir, yo realmente soy incapaz.
yo no puedo hacer las cosas y por eso me lo repiten. Y a ser sometido a un daño, a un estudio psicológico, el daño que causó esa forma de tratar a la persona, pues va a crear en ella esa sumisión o esa creencia y esa incapacidad para poder desarrollarse y desenvolverse socialmente, en virtud que se le hizo tanto daño y se le hizo creer que esa persona es un inepto, es un tonto y que por lo tanto ese es su papel dentro de la sociedad, de ser inútil para la sociedad. Y entonces es lo que nos puede establecer la ley y establecer también a un golpe físico al cerebro como tal, que podría considerarse ese extremo, pero ya sería una situación física. Pero el daño mental que se pueda ocasionar en una persona puede ser evaluado a través de estudios psicológicos y por eso el artículo 144 recoge ese presupuesto, no lo establece como daño psicológico, pero sí lo refiere en el cuerpo o en la mente de la víctima. A eso se va a establecer y medir a través de un dictamen psiquiátrico. Ok, Lick, gracias. Perdone la pregunta. Por favor. Aquí entra el bullying o mobbing. Podría en un momento dado considerarse siempre y cuando haya causado ese tipo de daño, en la cual hay un tipo de lesión. Lo único es que tenemos que ir a establecer las lesiones ya específicas para poder establecer dónde ubicarla, toda vez que aquí lo que nos está determinando son como concepto general de qué debemos entender una lesión y poder establecer si efectivamente dentro de las lesiones ya como tal está ese tipo de conductas y para que sean tipificadas como alguna de las lesiones que nos habla la ley. Pero sí, en un momento dado podríamos establecer que estas acosos que sufren las personas podría considerarse como una lesión mental de la cual provoca un daño psicológico en las víctimas. Bueno, vamos al 145 de las lesiones específicas. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Veamos las conductas específicas que nos establece este tipo de delito. Primero tiene que haber el propósito. ¿Para qué? Para castrar. La castración se da a los hombres. Quitarle los testículos para que con ellos ya no puedan engendrar. Eso es castrarlo. Más común se da en los animales. Sin embargo, la ley prevé que en un momento dado se le pueda provocar en un hombre castrar, o sea, quitarle los testículos, que es lo que conlleva ese extremo. O esterilizar, que conlleva a las dos partes, a tanto hombres y mujeres, que en un momento dado se pueda evitar, tanto que pueda concebir como que pueda engendrar, en el caso de los hombres, y mujeres en el primer caso de concebir. Entonces, provocar esa esterilización conlleva darse como lesiones físicas. Es a 12 años, Lick. ¿Perdón? Es a 12 años. ¿Usted dijo 10? De 5 a 12 años. Perdón, si dije 10, pero es de 5 a 12 años. Ajá. Sí, gracias. Entonces, o dejar ciego o mutilar a otra persona. Mutilarle es quitarle miembros del cuerpo. Bajo ese extremo, nosotros tuvimos un caso en San Martín, en la cual se daba la discusión de dos personas por una distribución de agua domiciliar, en la cual una de los vecinos había desviado el caudal de agua potable a sus plantas, a sus siembras. Y eso conllevaba que a esta otra familia escaseaba el servicio domiciliar. Pues un día llegaron los dos vecinos a verificar ese extremo al tanque de agua, tanque de distribución, y efectivamente localizaron que habían mangueras conectadas del tanque de distribución a esas plantaciones. Comenzó la discusión, los dos iban con machete, generalmente las personas de campo, la herramienta que utilizan es el machete. Y entonces se lo llevaron machete porque también para llegar al tanque de distribución tuvieron que hacer la limpieza de la maleza que había en el lugar para poder caminar y jugar. Y utilizaron el machete, por supuesto. Ellos ya iban a verificar porque uno sostenía que eso se estaba dando y el otro decía que no, que eso era mentira, que no se estaba desviando ninguna cantidad de agua a ningún lado, que lo que había es simplemente escasez de agua. Por lo tanto, fueron los dos vecinos entre sus conflictos a verificar ese extremo.
estando en el lugar, vieron que efectivamente había ese tipo de desvíos, conexión de mangueras a esas siembras. Comenzó la discusión, la misma sube de tono, uno de ellos saca el machete y le da al otro, el otro pone la mano y consecuentemente les cercena 4 dedos. Entonces, ahí es donde se va, donde se decía si había una mutilación y el Ministerio Público pidió que se calificara como lesiones específicas. Para el Ministerio Público era una mutilación que había utilizado la otra persona en contra de su víctima. Por lo tanto, de esas circunstancias se llegó a tipificar sobre unas lesiones específicas. Después se cambió porque se consideró que no era el tipo penal, pero inicialmente esa fue la especificación y el argumento del Ministerio Público de poderlo establecer como unas lesiones específicas. También tuvimos otro caso en las cuales, creo que este fue en Comalapa, en la cual la persona, también discutiendo por linderos de terrenos, en la discusión, el señor saca un machete y le intenta dar en la cara, aquí sí el intento fue darle en la cara el filazo, sin embargo, la persona que esquiva el golpe y le pasa rozando le mutila la oreja. Este caso se quedó como lesiones específicas, porque había una mutilación, quedó una deformación en el cuerpo de la víctima, en las cuales le quitó la oreja totalmente. Entonces, es donde se puede dar unas lesiones específicas para poder determinar ese extremo. ¿Dudas, jóvenes, en este delito? Yo creo que la misma redacción es uno de los pocos delitos que sí nos da bastante claridad. Y poder establecer cada uno de sus elementos. Y cuando les decía yo que ya aquí estos delitos, ya estamos estableciendo que ya no son delitos contra la vida, sino contra la integridad de la persona. Para el examen, para que usted tenga ya la idea de cómo va a venir el examen, cómo vienen planteadas cada uno de los casos, y que usted responda cada uno de los cuestionamientos que se vayan a ir realizando, y que no vaya a dejar, no contesto esto. Eso sí, lo único, el examen se vuelve extenso porque hay varias preguntas. Sin embargo, lo único que usted tiene que hacer y su gran labor en el examen es la tipificación. Es lo único que tiene usted que hacer. No hay mayor cosa dificultosa en el examen que sea esa. Se le piden otras cosas que sería copiar del libro. Por ejemplo, viene un caso en las cuales se indica Carlos siempre ha tenido problemas con Mario y consecuentemente, de entre de esos problemas que siempre han tenido, derivado a competencia de negocios, ha habido amenazas de muerte entre las personas, derivado a que Mario ha rebajado los precios de sus productos de consumo diario a manera de quitarse la competencia de Carlos. Carlos, inconforme de ello, le reclama, se insultan, se van a los golpes físicos, ambos quedan sangrando. Sin embargo, Carlos, cansado de esta conducta, le habla a su amigo, pandillero, y le pregunta que cuánto le cobra por quitarse del camino a Mario. Este pandillero le dice que por ser una persona comerciante le cobra 20,000 quetzales. Por lo tanto, Carlos le dice que le va a dar 10,000 quetzales hoy y que cuando le entregue el cuerpo de esta persona o le diga dónde dejó el cuerpo, pues entonces le estaría pagando los otros 10,000 quetzales. Entonces viene el pandillero y le dice que necesita esta semana para ejecutar el acto. El pandillero sabe que Mario se queda vendiendo hasta las 10 de la noche. Le dice a Carlos que ese día, porque Carlos también ha decidido empezar a atender hasta las 10 de la noche, le dice a Carlos que por favor un día esta semana empiece a cerrar a las 9, porque un día de estos él va a ejecutar el acto. Efectivamente, un día de la semana, el pandillero se acerca a la tienda a eso de las 21 horas con 45 minutos, ve que Mario está solo, le indica que le despache 2 gaseosas para llevar y unas bolsitas de golosinas. Cuando Mario trae las gaseosas, se los deja en una bolsa y se voltea a traer las golosinas, aprovecha el pandillero, saca un arma y le dispara en la cabeza y lo mata.
Se le pregunta a usted qué calificación jurídica corresponde en el presente caso, haga un breve análisis del caso respectivo, indique usted el bien jurídico tutelado, el verbo rector y el sujeto pasivo. Entonces, simple. ¿Qué tiene que hacer usted? Tipificar. Y ahí conllevaría asesinato. Y si usted ya se concentró en asesinato, copien el libro entonces. Ahora vaya, ¿cuál es el verbo rector? Matar. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La vida. ¿Cuál es el sujeto activo? El sujeto pasivo, le pregunté. El muerto, Mario. Ahí sí me va a responder Mario. Entonces, ahora, ¿qué otro tiene que hacer? Argumentar. Cuando le diga haga un breve análisis del caso, pues entonces usted me dice, en el presente caso, estableciéndose de que efectivamente el señor Carlos contrató al pandillero, esto conlleva que el pandillero ejecuta el acto bajo recompensa o pago a causar la muerte. Por lo tanto, se dan los presupuestos del 132 para poder considerar la muerte. También le voy a preguntar fundamento legal. Por favor, me incluye el fundamento legal. No me vaya a responder lo que me dijo un estudiante. ¿Por qué me pone mala la respuesta? Si se sabe que estamos sacando derecho penal, entonces no puedo yo agarrar de otra ley. Efectivamente, tiene toda la razón. Pero lo que estamos también es formando a usted a aprender a fundamentar sus argumentos. Y entonces, acá en este caso, yo necesito que usted me anote artículo 132 del Código Penal o me anote artículo 132 del CP, artículo 132 del 1773 del Congreso de la República. Cualquiera de esas tres formas es fundamental, porque en todo me está diciendo Código Penal. Pero lo más fácil es CP para abreviar y ganar tiempo. Me anota usted 132 CP. Si no me anota fundamento legal, su respuesta es mala. Si solo me anota 132, su respuesta es mala. Porque lo que estamos estableciendo es, yo no puedo establecer 132 ¿de qué? Del Código Civil, del Procesal Civil, del Código de Comercio, del Código de Trabajo, ¿de qué? O sea, me pueden decir, sí, pero es que estamos viendo penal y es penal 2 y solo estamos viendo Código Penal, sí, pero yo necesito que usted fundamente, aprenda a fundamentar. Y por eso le he puesto este caso ya con cómo viene el examen. Y la gran labor que ustedes tienen que hacer en el examen es tipificar. Una vez tipificado, ya usted se concentra a responder cada una de las respuestas que estén ahí establecidas y conteste cada una de ellas. Con una que falte, se baja la mitad de la puntuación. Entonces, me va a decir, pero solo me faltó verbo rector. Sí, es que solo copiar. Y entonces, por eso le digo, lo único que usted va a tener que hacer, y es la gran labor intelectual, es la tipificación. Es así, porque es la única que no va. Pero ya usted me dijo, es asesinato. Bueno, haga el análisis. ¿Por qué considera usted que es asesinato? Así breve, sencillo. No se ocupe mucho tiempo porque no le va a dar tiempo. ¿Sabe qué pasa? La única forma que tengo yo para controlarlo a usted en el examen es medirle el tiempo. Y si usted no termina, no me esté pidiendo más tiempo, porque no hay más tiempo. El tiempo que se da para el examen está estrictamente medido. Ahora no hay toque de queda. Y entonces me puede decir, se van a reunir. Reúnanse, no hay problema. ¿Saben cuál es el gran problema? Que el tiempo está medido. Y entonces, si usted se reúne con otro su compañero o compañera, o usted se vuelve sumiso a lo que diga su compañera o compañero y vas a arriesgarse a sacar lo que él saca, o si se van a poner a discutir, van a perder tiempo. Porque el otro dice, no, pero es que aquí puede ser homicidio. ¿Por qué? Porque aquí yo considero que no quiere dar like. Bueno. Pero yo considero que es asesinato. En esto van a perder segundos valiosos y posteriormente van a sufrir la consecuencia. Y esto se lo digo con experiencia. El semestre que recién terminamos de los estudiantes se dio ese fenómeno. Yo siempre les he dicho, siempre hay personas que le cuentan a uno, que para uno son personas comunicativas y que le ayudan a uno para ganar experiencia, y para ustedes serán Judas dentro de su sección. Pero, de todas maneras, se llega a saber. Y entonces, vinieron personas y me dijeron, fíjese que se están reuniendo. Bueno, vamos a ver qué tal les va. No hay ningún problema. Lo total, quienes se engañan son las personas, no yo. Y entonces,
¿Cuál fue el problema? El primer semestre de estas dos secciones que yo di clases el semestre pasado, excelentes. Notas entre 17 para arriba. Habían notas hasta de 24, no recuerdo que haya de 25, pero sí de 17 para arriba. Las notas no eran malas. Siempre hay excepciones, habían unos 2 o 3 de 11 o 12 puntos, pero en un 90% les puedo decir que las notas eran buenas y hasta los felicité, clases presenciales, porque los estudiantes, no sé, pero creo que les han dicho a ustedes que mi persona es duro, ganar derecho penal, y lo piensan meterse a la sección A y B, por lo mismo. Entonces, primer semestre era el primer semestre de estudiantes que yo tenía, en la cual las notas eran muy buenas. Sin embargo, en el segundo, que ya fue virtual, se dio ese problema. Las notas, la más alta era 10. Y había esa uniformidad entre 7, 8, 9 y 10 puntos. ¿Por qué? Porque se reunieron y entonces todos eran estándar. No sacaron más y hasta los mejorcitos, que uno va identificando quiénes son los mejores, estaban en esos punteros. ¿Por qué? Porque se reunieron en ellos en WhatsApp o en cualquier otro de los sistemas y para comunicarse. Y en ese tiempo de estarse comunicando perdieron tiempo. Y entonces les afectó. Lo quisieron hacer, mejoraron según ellos su técnica para el final y el mismo fracaso. En las recuperaciones ya entendieron. Entonces, no quiero que a ustedes les pase. Si ustedes se quieren reunir, háganlo. Pero yo les estoy contando esta experiencia que les tocó sufrir a ellos. Y es primer grupo en la cual casi la mitad del curso de los estudiantes de las dos secciones terminaron perdiendo el curso conmigo. Entonces, el llamado es, mejor no se reúnan. Mejor conteste usted a conciencia y usted sabrá si ha aprendido o no ha aprendido. Y cualquier duda que tengan me pueden escribir al chat, con ustedes estamos en contacto directo, podemos ahí responderles. Si es tanta la necesidad que me tenga que llamar, llámenme, pero por favor, para aclarar dudas, no para decirme que quiere un trabajito porque no llega a zona mínima o que le falta para ganar el curso, que lo considere por favor porque se atrasó, que su internet falló, que no mandó su examen. Para eso no, jóvenes, para eso por gusto va a gastar su saldo, va a gastar su tiempo, va a gastar estarme escuchando, porque mi respuesta va a ser la que le estoy diciendo acá. Lo más que le puedo decir, no se preocupe, pero su resultado. Entonces, por favor, mejor siga instrucciones y vamos a evitar cualquier problema. Por lo menos el día viernes va a ser el primer ensayo para que vea usted, si no cumplió con los requerimientos, pues va a sufrir las consecuencias. Tendrá 10 minutos para responder en la comprobación de lectura. Si el argumento va a ser, me falló el internet, yo le voy a dar 5 minutos que son suficientes para que pueda usted enviarlo. Entonces, si no lo mandó en ese tiempo, pues su nota va a ser 0. Igual va a ser para el examen. Entonces, evitemos esos problemas. Y por eso decidí plantearles un caso, ya como viene en el examen, qué es lo que pido para que usted ya empiece a hacer los ensayos de cómo hacerlo. Reúnanse ahorita, reúnanse todo lo que quieran a discutir casos, a plantearse usted casos, y a llegar a acuerdos entre ustedes, pero para el examen yo no les aconsejo porque ya está la experiencia de que no funcionó esas reuniones y por lo tanto fue un fracaso total de los estudiantes al quererse poner de acuerdo y las notas estándar. Era en promedio la mayoría. El problema es que al final a la mayoría no les sirvió, porque los que sacaron buena nota en el primer parcial, pues les ayudó que se mantuvieron con esos 10 puntos en el segundo y hicieron buena zona. El problema conmigo es que la zona también no es tan buena. ¿Sí? Pero ojalá con ustedes esté equivocado. Pero la zona conmigo no es tan buena. No es como algunos docentes, con la zona me enderezo porque tengo 25, 20 para arriba. La verdad, conmigo la zona es bien complicada. Entonces, traten, porque presentarme un trabajo por el hecho de solo presentarlo, yo sí lo leo. Y detecto trabajos iguales. Entonces,
A veces digo, mejor le doy un punto porque cree engañarme, pero es más engañado resultó él o ella. Y a veces al que saca un punto es el que de verdad hizo el trabajo y el que no lo hizo termina sacando 2 o 3 puntos. Entonces, tampoco puedo llegar yo a adivinar quién realmente está copiando y quién dio copia. Entonces, pero sí, si logro detectar yo exámenes repetidos o trabajos repetidos, se da esa circunstancia. Bueno, jóvenes, continuemos entonces para que ya tenga idea usted de cómo viene el examen. Por favor. Esto en relación a la comprobación de lectura del día viernes y para el día del parcial, ¿cuál va a ser la metodología? Puesto que algunos compañeros solo utilizan el celular para conectarse por Zoom y entonces no sé exactamente cómo va a ser la dinámica para la comprobación y el parcial. Fíjese que para este parcial, porque yo no sé si ustedes con algún docente ya están utilizando la plataforma de la universidad. No, La todavía, directriz, ¿perdón? Todavía no estamos utilizando la plataforma de la USAC. Ninguno. No. Yo realmente no me he puesto a trabajar ahí, he sido de los que ha sido renuente a eso porque requiere mucho tiempo, de verdad requiere mucho tiempo. Todo lo que hay que hacer y de verdad somos de los pocos juzgados que estamos trabajando, estamos sacando audiencias, es desgastante. Y entonces este tipo de casos de una plataforma en las cuales están probando si funciona o no funciona, yo no estoy para probar. Ya cuando me digan, mire, ya funciona, ya está trabajando tales docentes, entonces yo entro para trabajar, pero que me digan, vamos a probar si funciona, yo no comparto eso porque no tengo tiempo para eso. Entonces, cuando ya funcione, entonces vamos a trabajar en la plataforma y ahí sí se puede examinar. Lo único que sí necesita tener internet constante porque si se interrumpe va a tener sus problemas. Pero será cuando ya esté esa plataforma. Ya está, lo único es que está todavía la posibilidad de hacerlo por cualquier sistema que el docente pueda considerar, por lo menos para el primer parcial. Conmigo va a ser, se lo voy a remitir a ustedes, con ustedes si trabajamos con el chat directo, al chat del WhatsApp, les voy a remitir la comprobación vamos a hablar de la comprobación y en similares circunstancias va a ser el examen parcial. Al chat voy a colgar la comprobación de lectura. Tendrán 10 minutos para resolver con las instrucciones que ahí se va a dar. Generalmente son 2 variantes. Carnet par contesta una variante, impar la otra variante. 10 minutos para responder. Me lo remiten al correo electrónico que yo les sé que está en el programa. Los que no tienen el programa, búsquenlo en el chat, el compañero lo ha colocado, ahí está el programa yo sí lo utilizo, jóvenes, por eso les decía, no tienen que preguntarme, ¿y hasta dónde entra el examen parcial? Ahí dice en el programa. ¿Y para cuándo es la entrega del trabajo tal? Ahí dice en el programa para cuándo. No tienen que estarse complicando. ¿Y será cuándo será la segunda comprobación de lectura? Ahí dice para cuándo. Salvo los exámenes parciales que la coordinación las pueda modificar. De lo contrario, también el programa dice cuándo serán los parciales. Ya les mandé también cuándo es el examen parcial. Entonces, hay tal organización que tratamos de mantenerla de esa manera. Entonces, a lo que nos decía el presidente, yo se los voy a remitir ese día, en plena clase que estamos, porque generalmente no sé si a primera o segunda hora tenemos la clase con ustedes el viernes, creo que es a primera hora. Yo se los mando más o menos a las 19:20, tendrán 10 minutos, más o menos sería 19:30 y 19:15, para que tengan 10 minutos y 5 para remitirlo. Si usted quiere aprovechar los 5 minutos más para seguir contestando, hágalo. Pero el problema es que si le falla su internet o no cargó rápido el correo, pues, y llegará fuera de tiempo. Y ahí es donde comienzan las súplicas. Y eso ya será problema suyo. Entonces, se lo remito y usted me lo devuelve a al correo que ahí está señalado que es derechopenal3ab@gmail.com. A ese correo usted me lo remite. Yo posteriormente los voy a ir descargando a ir calificando cada uno de ellos. Esa es la mecánica que yo he utilizado. En igual circunstancia iría el examen parcial. Entonces, lo único es que con medición de tiempo estrictamente necesario. No hay, pero ni para que se vaya al baño ni a tomarse un café. Porque si se va, esos segundos los va a lamentar para el examen. El examen es cargado. Y por eso es que temen y a veces me dicen, es que muy poco tiempo. Es que es la única manera que lo puedo controlar. Entonces, trate de trabajar a conciencia para que no tenga que perder tiempo.
Esa sería la mecánica que se va a utilizar tanto para la comprobación como para el primer examen parcial. Ahora el segundo, según se nos ha dicho, ya es obligatorio utilizar la plataforma, entonces allá tendríamos que entrar a que la plataforma esté autorizada totalmente, ya podemos trabajar en la misma, y ahí sí ya nos permite medir tiempo con base al tipo de examen, ahí se cuelga el examen y ya cada uno va a ir contestando según su posibilidad de poder ingresar, va a estar el tiempo abierto, por lapso que sea necesario, y entonces ya podrían ustedes contestar en la plataforma. ¿Estamos? No sé si le respondí a su pregunta, Sergio. Bueno, Licenciado, considero que sí. Por favor. una pregunta última, disculpe, con respecto a los elementos del tipo para la identificación de los casos, usted había mencionado que habían unos que no iba a tomar en cuenta, o sea, que ni los anotáramos. ¿Cuáles eran? Por si me podría recordar. Las que están por su duración y por su forma de persecución. Esos dos no los voy a preguntar. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, continuamos entonces. Tenemos 7 minutos para poder analizar el último delito de esta noche. 146. Lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que produjere algunos de los resultados siguientes. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, de los cuales puede venir de algún tipo de golpe, en las cuales provoque ese daño a la integridad física de una persona y que provoque esa enfermedad mental. Generalmente nosotros hemos conocido casos reales en el juzgado en los cuales con bate de béisbol se le pega a las personas en la cabeza y entonces provoca un retraso mental en las personas. Eso es una enfermedad mental de las cuales en la mayoría de casos ha sido incurable. Eso lo establece el diagnóstico médico a través de los dictámenes periciales correspondientes. Si se provoca ese tipo de daño, pues la lesión es gravísima. También inutilidad permanente para el trabajo. Algunas circunstancias, por ejemplo, en algunos casos hemos tenido que en problemas ha habido pérdida de algún miembro superior o inferior, en las cuales consecuentemente va a llevar una inutilidad permanente para el trabajo, dependiendo de la actividad laboral que realiza el trabajador. Cualquiera me puede decir, pero es que podría hacerlo o lo podría seguir haciendo utilizando otros mecanismos. Sí, pero hay una inutilización para poder utilizar todos sus miembros correspondientes para trabajar. Por ejemplo, un piloto y pierde un miembro inferior, pues obviamente sabemos que ahí automáticamente le estamos vedando ya el derecho a trabajar, que podrá hacerlo con algunas limitaciones, pero ya no serán las mismas circunstancias y tendrá primero que sufrir un proceso de adaptación para poder hacerlo. De lo contrario, no es tan instantáneo como aquella persona que tenga sus dos miembros inferiores. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra. Por ejemplo, mutilación de la lengua, obviamente ahí se pierde el uso de la palabra y por lo tanto podría considerarse como una lesión gravísima o un miembro principal, de los cuales podemos establecer, por ejemplo, un ojo, que es un miembro principal, porque si quitamos los dos ojos o dejamos ciego a la persona, ya estamos hablando de una lesión específica. En una lesión gravísima sería la pérdida de un ojo, por ejemplo, la pérdida de un brazo, que establecería la circunstancia de un miembro principal, en las cuales se podría considerar y tipificar este delito. Pérdida de un órgano o un sentido, por ejemplo, en las cuales se pueda provocar la pérdida del oído, la pérdida, aquí también podría establecerse la de un ojo, pérdida del habla no total, como nos establece en la literal 3, pero sí una deficiencia para poder expresarse derivado a las lesiones sufridas, y la incapacidad para engendrar o concebir. Aquí, a diferencia de lo que nos establecía el 145, aquí es una incapacidad, no es una castración o una esterilización, como nos habla en las lesiones específicas de las 145, sino aquí nos habla de una incapacidad que podría conllevar sin llegar a la esterilidad, ni sin llegar también a castrar en el caso del hombre. Entonces, eso es lo que nos conlleva a poder determinar la diferencia entre uno y otro delito.
y que en algunos casos sí vamos a tener esas dificultades con los tipos penales en los cuales hay mucha similitud y que por lo tanto debemos nosotros ver y establecer sus diferencias específicas para poder tipificarlas al momento en un caso concreto. Lick, ¿Dudas, perdón. jóvenes? Por favor, Ronnie. Sí, Lick, como dice, incapacidad para engendrar o concebir. ¿Cómo puede ser ahí la lesión o cómo puede...? Eso no me quedó así como que claro a esa parte. Por ejemplo, las circunstancias en las cuales nosotros tuvimos, en un caso de Comalapa, si no estoy mal, de una persona, pareja, que tenían relaciones sexuales en un cementerio, y el hombre tan celoso, lo que hacía era coser así literalmente la vagina de la mujer, para que con eso tener garantizado él que nadie se metía con ella. Lo hizo tantas veces que provocó en la mujer, en la vagina, una deformación y cicatrización como tal. Y entonces, obviamente, la vagina con la cicatriz quedó dura y entonces no permitía penetración de ningún miembro a la vagina. Y entonces ahí ya no podría ella en un momento dado tener relaciones y consecuentemente una incapacidad para poder concebir ella. Y en el caso del hombre, por ejemplo, un golpe en los miembros reproductores en los cuales no se le castró, no se le esterilizó, pero por ejemplo puede tener un problema derivado a esa lesión de un problema de erección, y si no hay erección no puede haber para engendrar, pero no se provocó la castración, no se provocó la esterilización, lo que se provocó es una incapacidad para poder tener erección, y si no lo hay, no va a poder tener relaciones, y consecuentemente no va a haber, no va a poder engendrar. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Tenemos 1 minuto 53 segundos. Lick, yo tuve problemas con mi internet, tenía una duda con el 144, no sé si podía... Por favor. Con el caso que nos planteaba usted de Carlos y Mario, donde Carlos amenazaba de muerte a Mario, supongamos de que no se ha dado la muerte, sino que solo ya quedan amenazas de muerte, esto ya ha provocado algún tipo de tensión nerviosa en Mario, ¿eso puede tipificarse como un daño psicológico? Es la lesión, es la amenaza nada más. Solo amenaza. Ajá, 215 del Código Penal. Ya. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, estamos a minuto 3 segundos. Por lo tanto, ya no nos daría tiempo de desarrollar otro delito. Dejamos hasta acá la clase de hoy. Nos vemos por este sistema el día viernes para continuar con el desarrollo del Código Penal, que considero que entre viernes y martes terminaríamos lo que correspondería para el primer examen parcial, si vamos al ritmo que hasta el momento tenemos para poder terminar el contenido. Por lo demás, feliz noche, jóvenes, nos vemos el día viernes. Feliz noche, Feliz noche, licenciado.